Capítulo 30-43. Ciudad Campo de Nieve. Xiao Xuan estaba en guardia contra Shishu. Una persona así que podía provocar una guerra en silencio era demasiado peligrosa. De las palabras de Shishu, Xiao Xuan sintió que la decadencia de las tribus debería estar relacionada con los dueños de esclavos. Intentaría encontrar los secretos de algunos dueños de esclavos, no solo de la ciudad de la tumba de roca. En las 3 ciudades principales, además de la tumba de roca, había otras 2. Había oído que la ciudad de la nieve había estado en guerra con la ciudad de la colina de fuego. Simplemente no sabía cómo Shishu lideraría el desastre. En cualquier caso, ahora la ciudad de la nieve se ha vuelto más confusa. Como Shishu sabía que ya había comenzado en la ciudad de la nieve, naturalmente no la dejaría calmarse. Ciudad de la nieve. Cuando escuchas el nombre, sabes que estás en la misma área que el desierto en la ciudad bestia, con más nieve y hielo en un año. Cuando Xiao Xuan llegó a la frontera del área bajo la jurisdicción de la ciudad de la nieve, estaba nevando. También había algunas flores rojo-púrpura floreciendo abiertamente en la nieve. Probablemente estas plantas eran únicas de esta ciudad. En comparación con la desolada ciudad bestia, había muchas plantas en este lado del área. Después de pasar corriendo un equipo de 200 personas, debería llegar al campo de batalla. Todos tenían una cara seria o triste, ya que las guerras sucesivas les habían costado mucho daño. Ahora el rey se estaba volviendo loco, desesperado porque apareciera ayuda. Porque eran las órdenes del rey, nadie se atrevía a refutarlas. Su rey dijo que continuaran la guerra, tenían que seguir luchando. Incluso para estas personas de las 3 ciudades, incluso si hubieran estado en paz durante mucho tiempo, cuando una guerra llegaba repentinamente, nadie podía permitírselo si hubiera batallas a gran escala. Cuando Xiao Xuan llegó, vio muchos cadáveres. Algunos han sido enterrados en la arena. Algunos solo unos pocos días habían estado allí, que solo una parte estaba enterrada. Muchos de los cuerpos que fueron arrojados allí fueron comidos por carroñeros, con solo los huesos restantes, lo que se veía bastante desolado. Xiao Xuan corrió por el camino para recoger algo de ropa de los esclavos de la ciudad de la nieve. La ropa de los esclavos de bajo nivel y la suya no era muy diferente. Después de unos días de acecho, Xiao Xuan aprovechó la oportunidad para mezclarse en la cola de un equipo de patrulla mientras estaba oscuro. El esclavo, que caminaba frente a Xiao Xuan, ya tenía sueño, sin darse cuenta de que había alguien detrás de él. Solo bostezó y siguió al hombre que tenía delante. El líder del equipo no prestó mucha atención, solo se concentró en vigilar los alrededores. No se dio cuenta de que había una persona extra en el equipo. Al ver que la puerta de la ciudad de la nieve se acercaba, Xiao Xuan se tiró el gorro de tela sobre la cabeza. De hecho, era una tira larga de tela envuelta alrededor de su cabeza. Este era un sombrero que los esclavos de bajo nivel usaban más a menudo. En la superficie, Xiao Xuan deliberadamente se hizo parecer sucio, mostrando fatiga para parecerse a los otros esclavos. El guardia frente a la ciudad echó un vistazo a la fila sin darse cuenta del error. Miró el final de la fila con Xiao Xuan todavía bostezando, su rostro cansado. Este guardia se alegró de que, al menos, estuviera custodiando sus propias puertas frente a la ciudad y no tuviera que correr de un lado a otro como estos afuera. Todos los días les falta sueño y no tienen espíritu en absoluto. Era tarde. Después de que la patrulla regresó, todos estaban ocupados volviendo a descansar. Nadie tenía ganas de hablar con nadie más. El sistema aquí no era perfecto. Había muchas lagunas, lo que era conveniente para Xiao Xuan. Cuando el equipo entró en la ciudad, Xiao Xuan buscó una oportunidad para colarse en una casa de arena. Las personas del patrullaje que caminaban frente a Xiao Xuan parecían notar algo. Sin embargo, al mirar hacia atrás, no vieron nada inusual. Pensaron que probablemente estaban demasiado cansados y confundidos, por lo que no les importó mucho. La casa de arena donde estaba Xiao Xuan no tiene puerta. Las personas que viven en ella han estado en la guerra como carne de cañón y nunca regresaron. Xiao Xuan se instaló allí temporalmente, escondido y esperando una oportunidad. Por la noche, nadie entró y la noche se profundizó gradualmente. Había menos gente moviéndose afuera. No había luces y la luz de la luna no era tan brillante como la de una luna llena,
haciendo que el interior de la casa estuviera oscuro, proyectando sombras negras en el interior. La guerra continua cansó a la gente de la ciudad. Excepto por la patrulla nocturna, los demás regresaron a sus casas y comenzaron a dormirse. En comparación con la ciudad de la nieve anterior, ahora estaba mucho más desolada. Xiao Xuan salió de la casa de arena, evitando a los que patrullaban la ciudad, y luego se coló en el centro de la ciudad de la nieve. El palacio de la ciudad de la nieve era similar al de la ciudad de Luoye. Era muy llamativo, pero era mucho más grande en tamaño. Los guardias cerca del palacio estaban más vigilantes. Xiao Xuan no pudo colarse por un tiempo y tuvo que buscar otra oportunidad. Por lo tanto, Xiao Xuan primero encontró un buen escondite y luego esperó ese momento. Este escondite era mucho más espacioso que las casas de arena de la zona anterior. Los materiales con los que estaban construidos eran en su mayoría piedra. Cuanto más cerca estaban las casas de arena del palacio, más grandes estaban construidas. La habitación se usaba como bodega de vinos. Xiao Xuan vio muchos barriles de vino allí. Sin embargo, estas bodegas no venden vinos, sino que se utilizaban como almacenamiento de recompensas. Cuando los esclavos hacen actos meritorios, son recompensados con vino, y los esclavos vienen aquí para recibir su recompensa. Había 3 hombres en la casa que estaban a cargo de la casa del vino. A estas alturas, ya estaban dormidos. Xiao Xuan eligió un lugar para guardar sus cosas y luego se escondió adentro. Después de mirar los muebles y los patrones dentro de la casa, Xiao Xuan supuso que debería haber 5 personas a cargo. 2 personas fueron sacadas para unirse a los otros equipos, dejando solo 3 personas en la casa. No solo estaban a cargo de la casa del vino, sino también de otros lugares similares. Algunos de ellos fueron incluidos en la patrulla o los guardias de la puerta. Lo peor para ellos sería si fueran trasladados a las filas para la guerra. La guerra consumía más mano de obra y solo podía ser cubierta con los esclavos de la ciudad. Eran los trabajadores que no tenían habilidades comerciales. Además, incluso si trabajan en la ciudad, también sufren abusos. ¿Cómo podrían quejarse? La consecuencia de esta holgura fue que había más lagunas que le daban a gente como Xiao Xuan la oportunidad de aprovecharlas. Esos vinos, que parecían no haberse usado durante varios días, mostraban que los que venían a recoger las recompensas no se habían presentado durante días. Pensando en las noticias anteriores que escuchó sobre la guerra de la ciudad de la nieve, Xiao Xuan también entendió que con una sucesión de derrotas, ¿a dónde iría la recompensa? Incluso si hubiera un verdadero acto meritorio, la derrota general hizo que los dueños de esclavos estuvieran de mal humor para recibir una recompensa. Estando en la carretera, escondiéndose y alerta, Xiao Xuan también estaba cansado. Ahora era raro encontrar un punto de apoyo temporal en la zona. Tenía la intención de descansar bien, para complementar el severo desgaste de su viaje. Por supuesto, incluso si se quedaba dormido, tenía que tener la vigilancia necesaria. Por lo tanto, no podía dormir profundamente. Vino a la ciudad de la nieve con el propósito de encontrar la historia de la ciudad. La ciudad de Luoye tiene un lugar especial para almacenar sus notas históricas según Su Wu. En estas llanuras nevadas, como una de las 3 ciudades principales, también deberían tener un lugar similar. Xiao Xuan esperaba encontrar más información de la historia de la ciudad de la nieve para responder a las dudas en su corazón. Si pudiera ver esas historias, tal vez podría explicar las palabras de Shi Shu. Los dueños de esclavos valoran esos registros históricos, pero el grado de énfasis fue mucho más ligero que el de los miembros de las tribus. Incluso cuando registraban eventos, podían cambiarlos para denigrar a otros y elogiarse a sí mismos. Durante el tiempo que Xiao Xuan estaba descansando, en el alto palacio de la ciudad, el rey de la nieve volvió a romper la mesa. Los delicados vasos y cubiertos se dispersaron, y la mesa de madera recién hecha quedó hecha añicos. La tumba de roca es engañosa. El rostro del rey de la nieve estaba sombrío y los tendones se destacaban. Acababa de recibir una carta del rey de la tumba de roca, diciendo que debía detener la guerra y no dejarla continuar. Este rey ha estado en guerra con la gente de la ciudad de la colina de fuego antes. Nunca lo detuvieron, pero ahora, ¿me estaban diciendo que me diera la vuelta? El rey de la nieve estaba furioso. No, tal vez entre la gente que robó mi tesoro, también estaba la ciudad de la tumba de roca. Después de pensar hasta ahora,
El rey de la nieve estaba respirando con dificultad mientras pensaba en su sucesión de derrotas, temblando de ira. Al principio, estaba enojado con los miembros de las tribus, tratando de matar a los miembros de las tribus en el desierto. Pero la noticia fue que los miembros de las tribus habían desaparecido hace mucho tiempo. Luego recuperó toda su mano de obra para luchar contra los demás. Los miembros de las tribus, esos tímidos secuaces, serían tratados más tarde. El rey de la nieve no sabía que un tímido secuaz a sus ojos estaba espiando su historia. Capítulo 344. Colarse. Xiao Xuan se quedó en la casa del vino durante 4 días. En estos 4 días también aprendió muchas cosas directamente de los 3 esclavos de la casa del vino. También formaban parte de las pocas personas con un poco de pequeños derechos cerca del palacio principal de la ciudad. Naturalmente, su conocimiento era más que el de los esclavos inferiores. Poco después de regresar de la ciudad bestia, la ciudad de la nieve fue a la guerra con la ciudad de la colina de fuego. Los esclavos que cazaban a los miembros de las tribus también fueron llamados de regreso para luchar, pero su número de derrotas fue más frecuente. De vez en cuando estaban a punto de ganar, la gente de la ciudad de la tumba de roca agregaba su propio ataque, cambiando la situación. Luego, la ciudad de la nieve sería derrotada nuevamente. En unos 20 días, el número de personas en estas llanuras nevadas se ha reducido en más de 1/3, lo que fue solo una estimación aproximada. El número específico fue incluso mucho más. Sin embargo, para los dueños de esclavos, la vida de los esclavos no era una vida importante. Cuando disminuía, podían compensarlo más tarde. Lo importante ahora era cambiar las cosas. He oído que el tesoro perdido del rey aún no se ha encontrado, dijo un esclavo bajando la voz. He oído que la gente de Firehill lo robó. Quizás haya gente de Rocktown involucrada. Ay, ¿cuándo acabará esta guerra? No quiero ir a la guerra. Suspiró el esclavo que había estado en silencio. Si continuaba así, los 3 serían transferidos. La situación ahora se estaba volviendo cada vez más grave. La derrota ha dejado al rey de la nieve sin luz en su rostro. Su ira se eleva cada día. Había esclavos que habían sido implicados, siendo asesinados por su ira, que los cuerpos estaban siendo sacados del palacio constantemente. Justo entonces, alguien de afuera vino a buscarlos. Los rostros de los 3 esclavos se pusieron tensos, temiendo que fuera un mensajero que estuviera a punto de hacerlos ir a la guerra. Afortunadamente, cuando regresaron después de salir un rato, sus expresiones fueron mucho más fáciles. Resultó ser una orden para enviar vino. Ah, eso me asustó. Solo envía el resto del vino al palacio mañana. No, tengo que beber un poco. Envíalo después de que bebamos. Entonces quiero beber de nuevo. No sé cuánto tiempo podríamos esperar nuestro próximo. El hombre que acababa de enviar el mensaje les pidió que enviaran el resto del vino al palacio mañana. El rey recompensaría el vino a los guardias del palacio. Ser guardia del palacio es bueno. He oído que pueden comer y beber muchas cosas buenas. Bueno es bueno, pero recientemente, el rey también ha matado a varias personas. También hay muchos guardias que han muerto a causa de su ira, lo que ha dado a los guardias esclavos más o menos algunos otros pensamientos en sus corazones. Esta vez, el rey hizo que la casa del vino enviara el resto del vino al palacio para apaciguar los sentimientos de los guardias. El trío estaba bebiendo y hablando, mientras que Xiao Xuan, que se escondía en la habitación abarrotada, también estaba sumido en un profundo pensamiento. Hasta ahora, había estado esperando una oportunidad. Finalmente, esta oportunidad valía la pena intentarlo. De lo contrario, podría perdérsela, sin saber cuánto tiempo tardaría en obtener otra oportunidad. Antes de que llegara la noche, los 3 esclavos pusieron todos los barriles de vino grandes y pequeños en 2 grandes cajas de madera. Como habían bebido algo en privado, la cantidad de vino en varios barriles era diferente. De todos modos, estos vinos debían ser entregados a otros esclavos. No había necesidad de prestarles más atención. Después de cargar el vino, los 3 esclavos se fueron a dormir. Xiao Xuan agregó algo dentro de su casa mientras dormían para que durmieran más profundamente. Afortunadamente, para colarse en la ciudad,
Xiao Xuan había preparado una serie de plantas medicinales del desierto en el camino. Cuando las 3 personas finalmente se durmieron, solo hicieron ligeros movimientos, pero no se despertaron. Por lo tanto, Xiao Xuan fue a la caja con el vino del otro lado, sacó el vino que estaba dentro, luego cortó la tabla de madera para hacer espacio de un tamaño adecuado. Puso barriles de vino dentro del espacio libre para revisarlo hasta que quedó satisfecho. Puso las botellas encima de la tabla de nuevo y Xiao Xuan mismo se paró dentro de la caja de madera. Luego levantó la tabla de madera con las botellas de vino. Algo así no era nada para Xiao Xuan. Era mucho más ligero que las piedras que había levantado antes. Se agachó lentamente. Luego, usando sus manos y pies, colocó cuidadosamente la tabla de madera en la parte superior. Después de esconderse adentro, también colocó las tablas y las botellas en su lugar. Xiao Xuan movió un dedo, y el sonido de un hilo que se ajustaba siguió. La tapa de la caja ahora ha cubierto con precisión la caja de madera. Recuperando el hilo de seda, Xiao Xuan descansó un poco, esperando que llegara el día siguiente. Al día siguiente, los 3 esclavos aún estaban durmiendo. Debido a las acciones de Xiao Xuan, los 3 no solo durmieron profundamente, sino que también se despertaron más tarde que en el pasado. Por lo tanto, cuando los manejadores llegaron, los 3 esclavos dentro de la casa del vino todavía estaban durmiendo. Algunos de los esclavos que movían el vino eran los guardias del palacio. Era raro escuchar que el rey los recompensara por algo, así que naturalmente se sentían muy positivos y trajeron a su propia gente para mover las recompensas. Al ver que las 3 personas dentro de la casa del vino todavía estaban durmiendo, dieron una patada para abrir la puerta, despertando groseramente a los 3. Independientemente de las miradas confusas de los 3, fueron directamente al área donde se colocaron los vinos para mirar. Al ver las 2 grandes cajas ya preparadas, quedaron satisfechos, pero también abrieron la tapa para echar un vistazo al interior. Luego se quejaron de que el vino era un poco menos de lo esperado. Finalmente, el vino que las 3 personas escondieron se volcó y todos fueron arrojados dentro de la caja de madera. Pronto, las cajas de madera quedaron llenas. Cuando los guardias se llevaron la caja de madera, Xiao Xuan no pudo ver las expresiones en los rostros de las 3 personas de la casa del vino. Sin embargo, pensó que las 3 personas debían estar tristes y decepcionadas. Habían intentado esconder algunas de las botellas, pero inesperadamente se descubrió y se las llevaron. Como eran los guardias del palacio los que llevaban el vino, el guardia de la puerta del palacio no había revisado estrictamente las cajas. En cambio, también se rieron junto con los guardias que llevaban el vino, discutiendo cuándo dividir el vino. Las cajas de madera fueron llevadas a la sala de almacenamiento. Aunque los guardias esclavos estaban ansiosos, sabían que la recompensa aún debía ser organizada por los dueños de esclavos. Serían regañados si la organizaran ellos mismos, aunque sí tomaron en secreto 2 pequeñas botellas de vino de la caja y las escondieron en su ropa y se fueron. Cuando los porteadores se fueron, Xiao Xuan escuchó los movimientos afuera. Una vez que se aseguró de que no había nadie cerca, salió de la caja. Era difícil colarse por debajo de una caja que tenía botellas de vino apiladas encima. Pero la fuerza de Xiao Xuan era suficiente para ello. Las botellas permanecieron estables, lo que no se podría lograr si se cambiara el equilibrio de incluso un pequeño punto de fuerza. Sin embargo, cuando salió, una botella casi cayó al suelo. Xiao Xuan, con sus ojos rápidos, usó su pie para amortiguar la caída y dejar que la botella aterrizara de forma segura sin hacer mucho ruido. Aunque el tiempo que había usado para salir de la caja de madera no fue mucho, la dificultad fue bastante grande. Después de salir, Xiao Xuan tenía un brillo de sudor. Puso las tablas en un rincón poco visible, devolvió la botella dentro de la caja de madera, luego cubrió la caja con la tapa. Xiao Xuan se deslizó de la habitación después, cuando no había guardias afuera. El palacio de Ciudad Camposnieves era más grande que el de Ciudad Loye. El diseño no era claro para Xiao Xuan, así que simplemente caminó, evitando a los esclavos que patrullaban. Para aquellas áreas que tienen capas de guardias, Xiao Xuan las evitó temporalmente. Esos lugares deberían ser donde estaban los dueños de esclavos.
Observando el diseño del palacio, supo que básicamente solo unos pocos lugares tienen guardias clave. En otros lugares, solo una pequeña cantidad de esclavos estaban allí para vigilar. También estaban vigilando flojamente, con baja moral y sin espíritu. Donde había pocos guardias, Xiao Xuan encontró un pequeño círculo de personas. Escuchó a un joven y una joven susurrar sobre la cámara de piedra con registros dentro. Xiao Xuan los siguió en silencio. Los dos no eran marido y mujer, pero se comportaban íntimamente. No dejaron que sus esclavos los siguieran todas las veces que fueron a la sala de piedra donde se colocaban los registros. Este lugar se suponía que era algo así como una casa de libros. En la puerta de la sala de piedra había 3 esclavos vigilando. 2 eran relativamente jóvenes, mientras que el otro era viejo y ciego. Segundo joven maestro. El trío se inclinó respetuosamente. El hombre, conocido como el segundo joven maestro, agitó la mano, refiriéndose al viejo ciego. Tú te quedas, los demás salgan. Los 3 esclavos parecían saber que esto iba a pasar. Sin necesidad de que el segundo joven maestro dijera más, los otros 2 se apresuraron a irse, dejando solo al viejo esclavo ciego, para que siguiera al hombre y a la mujer a una habitación más allá de la sala de piedra. Capítulo 345. Registros vivientes. Poco después de que las 3 personas entraran, Xiao Xuan escuchó el sonido de un clic, seguido de la voz del esclavo ciego. En muchas ciudades desérticas, algunos dueños de esclavos no quieren ver los registros que dejaron los antepasados. No podían soportar tener que estudiarlo, y se les dijo que lo trataran con cuidado y no se pudiera dañar. Con el tiempo, aquellos que específicamente miraban los registros de los antepasados eran cada vez menos. Más tarde, hubo dueños de esclavos que ordenaron a sus esclavos que leyeran los registros y les ordenaron memorizar todos los registros que habían visto. Cuando querían saber algo, los esclavos encargados de recordar lo recitaban hábilmente. Como resultado, se creó una clase de esclavos dedicados a memorizar sus registros. Su deber completo era recitar todos los registros para sus amos. Estas personas eran como registros vivientes. Los dueños de esclavos siempre podían tenerlos a su lado. Cuando querían saber algo, solo necesitaban preguntarles a uno. Incluso se les podía poner a pelear. Xiao Xuan escuchó los sonidos de la habitación de al lado mientras se colaba en la sala de piedra. Esas 2 personas estaban realmente animadas mientras simplemente jugaban, aunque todavía estaban escuchando, por supuesto. Sin embargo, el viejo esclavo, cuya voz no tiene altibajos, estaba tranquilo y no se vio afectado por las acciones de las 2 personas. Más tranquilo que incluso Xiao Xuan, quien especuló que la experiencia del anciano era simplemente demasiado profunda. Para la caótica relación entre los esclavos y sus dueños, Xiao Xuan no tuvo tiempo de pensar más. La sala de piedra contenía muchos rollos de piel, rollos de madera, rollos de tela y otros, lo que hizo que Xiao Xuan se emocionara mucho. Finalmente lo encontró. Mirando la clasificación encima de los registros, había una relacionada con la fundición que Xiao Xuan estaba buscando. Estas notas eran muy antiguas. Algunas incluso estaban rotas debido a la conservación inadecuada, ya que la resistencia del medio utilizado era un poco fácil de romper. Esto crónica la semilla, así como de dónde provenía el mineral de fundición. Similar a lo que Xiao Xuan pensó, las piedras que se colocaron alrededor de la semilla, durante mucho tiempo, cambiarían y se convertirían en un mineral. Una piedra colocada a una distancia diferente de la semilla también produciría un mineral diferente. Como tenía un método de fundición diferente, el metal que se podía obtener no era el mismo. Cuanto mejor era la calidad de la piedra, más corto era el tiempo requerido, mayor era el contenido de metal. Xiao Xuan miró los métodos de fundición descritos en él. Ya sea que fallara o tuviera éxito, todo quedó registrado. Mirando estos registros, Xiao Xuan sintió pena por los antepasados de los dueños de esclavos. Parecía que habían estado expuestos a la fundición durante mucho tiempo, pero la habían dominado a través de numerosas pruebas y errores. En este sentido, Xiao Xuan también tuvo que encontrar el origen de los dueños de esclavos sobre su historia más antigua. Sin embargo, probablemente porque fue hace mucho tiempo, Xiao Xuan realmente no pudo encontrar los registros. Había mirado mucho
pero aún no encontró lo que quería. En este momento, el hombre y la mujer de la habitación de al lado también terminaron su asunto, riéndose mientras se iban. Xiao Xuan dejó las cosas en su mano e inmediatamente se escondió detrás del estante de piedra. La cortina en la puerta de la cámara de piedra se levantó. Xiao Xuan escuchó los pasos que caminaban dentro de la sala de piedra. No era ligero, cada paso era lento. Estos eran los pasos del viejo esclavo ciego. Xiao Xuan escuchó el sonido del viejo esclavo vertiendo agua para beber. Parecía estar pensando en algo. El viejo esclavo suspiró. Luego se levantó y fue al lado donde Xiao Xuan se escondía. Entraba el sol por la ventana. Xiao Xuan podía ver la sombra del otro lado, alargándose a medida que la figura se acercaba cada vez más. En silencio sacó un cuchillo en su mano. Cuando el otro lado estaba a 5 metros de él, Xiao Xuan de repente salió y cruzó 2 pasos. Instantáneamente llegó al lado del viejo esclavo ciego. La hoja de su cuchillo se dirigió a la garganta del viejo esclavo. Sin embargo, antes de golpear hacia abajo, Xiao Xuan detuvo su mano, mirando al viejo esclavo que aún estaba tranquilo. Xiao Xuan no movió su cuchillo, sino que miró al hombre con cuidado. No había nadie fuera de la sala de piedra. Adentro solo estaban Xiao Xuan y este viejo esclavo ciego. Es un poco raro. ¿No tienes miedo? Xiao Xuan preguntó en voz baja. ¿Por qué tendría miedo? La voz del viejo esclavo fue plana. ¿No estás llamando a la gente? Xiao Xuan preguntó en cambio. ¿Por qué iba a llamar a alguien? La voz del viejo esclavo seguía siendo plana. Xiao Xuan miró al hombre de nuevo. Sus ojos estaban ciegos y parecía que no tenía poder para luchar, ni siquiera alguna carta de triunfo mórbida. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Xiao Xuan. Olor. Hay un olor a vino de frutas. El viejo esclavo señaló con fervor. Xiao Xuan se sorprendió. Para ser más discreto, Xiao Xuan se infiltró en el palacio después de cambiarse de ropa. El olor a vino tiene que ser muy ligero. Incluso los guardias no han podido detectarlo, pero ahora fue detectado inesperadamente por este viejo esclavo por su olor. Al parecer consciente de las dudas de Xiao Xuan, el viejo esclavo continuó. Estoy familiarizado con el olor aquí. Mientras haya un pequeño cambio, puedo detectarlo. El viejo esclavo no se preocupó en absoluto por los movimientos de Xiao Xuan. Simplemente arrastró un taburete por su cuenta y se sentó tranquilamente, con cara de que iba a seguir charlando con Xiao Xuan. Esto hizo que Xiao Xuan sintiera que el viejo esclavo lo había confundido con otro amo de esclavos en la ciudad de Snowfield. Sin embargo, las siguientes palabras del viejo esclavo volcaron la conjetura de Xiao Xuan. ¿Para qué te has colado en la ciudad de Snowfield? Preguntó el viejo esclavo. Sin esperar la respuesta de Xiao Xuan, añadió. En este momento, colarse en esta ciudad y llegar al lugar donde se guardan los registros. ¿Eres de alguien de otra ciudad? Sin esperar a que Xiao Xuan volviera a responder, el viejo esclavo sacudió la cabeza y dijo. Eso no debería ser. Puedo sentir el lugar que acabas de mirar. ¿Y te interesan los asuntos de los amos de esclavos? La mayoría de los amos de esclavos no se preocupan por los registros de sus antepasados. Así que eso significa que eres un hombre de la tribu. En este proceso, Xiao Xuan nunca dijo una palabra, pero este viejo esclavo adivinó la respuesta en su lugar. En lugar de un tono suave, cuando escuchó con atención, la voz del viejo esclavo tenía en realidad un toque de curiosidad e interés, pero no un toque de miedo o preocupación. ¿Es realmente un esclavo de la ciudad de Snowfield? Lo que quieras saber, solo pregúntame y no mires aquí, dijo el viejo esclavo ciego. Con esos ojos hundidos y blancos, inquietantes, mirando a Xiao Xuan, esperó las palabras de Xiao Xuan. Xiao Xuan lo pensó. Retiró temporalmente el cuchillo de su mano y preguntó. ¿Cuál es la relación entre un amo de esclavos y un esclavo? Si alguien más lo hubiera oído, seguramente lo habría despreciado. Eso es obvio. Por supuesto, es una relación de amo-sirviente. Pero este viejo esclavo ciego no lo hizo. Al oír la pregunta de Xiao Xuan, el viejo esclavo pensó y suspiró. amos de esclavos y esclavos.
Los amos de esclavos esclavizaban a los esclavos como si hubieran plantado una semilla sin ninguna otra oportunidad, para que germinara en la tierra bajo su jurisdicción, dándoles la oportunidad de crecer. Los amos de esclavos podrían cosechar el fruto más tarde, pero hay varias barreras alrededor de la semilla. Si la barrera no se levanta, incluso si la semilla puede germinar con éxito, su crecimiento estará limitado. Los amos de esclavos levantaron las cadenas como si hubieran levantado las barreras que impedían el crecimiento de la planta, para que pudieran seguir creciendo. Cuando el amo de esclavos muere, es equivalente a que nadie se preocupe más por estas plantas en crecimiento. ¿Y la barrera? ¿Qué pasará con ellos? Si tienes la suerte de tener un amo de esclavos dispuesto a hacerse cargo, puedes sacar la planta de la tierra y luego plantarla bajo la jurisdicción del nuevo amo de esclavos. El tamaño de la planta no cambiará, pero hasta qué punto creció todavía dependía del alcance anterior. Es solo que siempre habrá un problema con el trasplante. El trasplante de plantas, si hay un problema con este proceso, como el rizoma, los otros lugares centrales también se dañaron. O trasplantar cuando hay otras condiciones diferentes y no ha podido ser plantado de nuevo, entonces morirá. Así como un amo de esclavos tiene una cierta tasa de mortalidad, el esclavo morirá si hay algún error en el proceso del siguiente propietario. Así que el intercambio de esclavos es como el trasplante, y hay un riesgo en ello. Si tienes mala suerte, aparte de la oportunidad de seguir creciendo, también puedes ser enterrado vivo. En cuanto a romper las cadenas, no todas las semillas plantadas por los amos de esclavos pueden romper la barrera por sí solas. Incluso si hubieran tenido una ruptura sin problemas, aparecerán los casos de ramas y hojas rotas. Los daños graves incluso afectarán al poder original, que es lo mismo que un esclavo que rompe las cadenas. En los primeros tiempos, los amos de esclavos no levantaban fácilmente las cadenas de los esclavos. Los amos de esclavos solo les levantaban las cadenas cuando eran esclavos durante generaciones y eran esclavos fieles. Pero entonces, para competir por eso, tuvieron que luchar, ir a la guerra. De lo contrario, el desbloqueo se convertiría en algo habitual. Xiao Xuan escuchó la respuesta del viejo esclavo. Mientras escribía estas palabras, se maravilló de lo que el viejo esclavo había aprendido. Parecía que este viejo esclavo realmente sabe mucho. El viejo esclavo ciego que tenía delante era solo un esclavo de bajo nivel. En cuanto a la fuerza, era incluso más bajo que otros esclavos de bajo nivel. Al estar en su edad, su cuerpo estaba débil, de modo que cualquier esclavo inferior podía matarlo con sus propias manos. Pero es una persona así la que escribió casi la mayoría de los registros preservados dentro de esta habitación de piedra. Después de resumir estas cosas, con palabras más abreviadas, todo se lo dijo a Xiao Xuan. Confiado, arrogante, orgulloso, sin tomar en serio a los demás, con sentido de la justicia propia. Si siguen así, acabarán destruyéndose. Al final, el viejo esclavo lamentó. Ha habido cada vez más esclavos rebeldes. El viejo esclavo incluso recitó un rollo de esclavos pecadores, escrito por los amos de esclavos de la ciudad de Snowfield, que enumeraba los esclavos de alto nivel más influyentes de la ciudad en los últimos 1000 años. Escribieron los esclavos más atroces, desagradecidos y cobardes, procedentes de los amos de esclavos, los que decidieron rebelarse, pero simplemente murieron. No había duda de que todos los esclavos del rollo de esclavos pecadores murieron muy mal, pero cuando el viejo esclavo lo dijo con pena. Era porque, por desgracia, los esclavos que traicionaron a los amos de esclavos no tuvieron éxito, o era simplemente pena por los demás. Xiao Xuan no estaba seguro. Al ver que el viejo esclavo seguía apiadándose de esos esclavos, Xiao Xuan se apresuró a devolver el tema.
¿Cuánto sabes sobre el fuego de las tribus? Preguntó Xiao Xuan. Fuego. Es realmente una palabra que he hecho de menos. El viejo esclavo hizo una pausa y pareció recordar un recuerdo de hace mucho tiempo. No sé mucho sobre esto, pero solo que el fuego de la tribu se está debilitando. Tus compañeros de tribu parecen estar buscando una solución también. El viejo esclavo no pudo responder a más preguntas sobre el fuego, lo que decepcionó un poco a Xiao Xuan. Sin embargo, lo que el viejo esclavo sabía ya era suficiente. Si los amos de esclavos de la ciudad de Snowfield pueden conservar los registros dejados por sus antepasados, quizás puedas encontrar las respuestas que deseas. Desafortunadamente, hay demasiados daños. El viejo esclavo estaba muy emocionado. La expresión de Xiao Xuan cambió. ¿Debería buscar realmente a Shishu? Sabía que Shishu había plantado un pozo allí. ¿Debería seguir saltando? Xiao Xuan dudaba un poco. Sin obtener una respuesta sobre el fuego de la tribu, Xiao Xuan hizo una pregunta que le había estado intrigando. ¿De dónde vinieron los amos de esclavos? Del mar. Respondió el viejo esclavo. Xiao Xuan. ¿Crees que soy un idiota? Capítulo 346. Biluo. ¿Del mar? Esto era inimaginable para Xiao Xuan, a menos que los amos de esclavos fueran sirenas. Pero esto parecía imposible, ya que habían estado viviendo en el desierto durante tantos años. ¿Cómo podrían haber tenido una vida marina? Incluso la evolución tiene que ser un proceso. Después de escuchar la respuesta del viejo esclavo ciego, la primera reacción de Xiao Xuan fue creerla. Luego, su siguiente reacción fue no creerla. Sin embargo, la otra persona tenía una expresión seria, lo que hizo que Xiao Xuan se sintiera impotente. ¿Qué quieres decir? ¿Del mar? Preguntó Xiao Xuan. El viejo esclavo ciego sacudió la cabeza. No estoy seguro, pero he oído a algunos de los más viejos decir que los dueños de esclavos son de allí. Xiao Xuan todavía dudaba de esto. Después de pensarlo un poco, le pidió al viejo esclavo un mapa del desierto. El mapa que Su Gu le había dado a Xiao Xuan no era completo. Xiao Xuan esperaba poder ver una imagen más completa de la zona. Después de todo, este lugar era una de las 3 ciudades principales. ¿No tendrán un mapa completo? Por desgracia, el viejo esclavo no sabía mucho sobre mapas. En sus primeros años, ya se había quedado ciego. Muchas de las cosas que sabía las recordaba escuchando a los demás, por lo que las imágenes y cosas así le resultarían muy difíciles. Aunque no tenía el conocimiento, el viejo esclavo todavía tenía una idea de la ubicación aproximada de los mapas. Se dirigió al lado de un estante de piedra y levantó la mano para hacer un gesto con un rango. Debería estar en esta zona. Búscalo. Sus ojos no podían ver, pero recordaba claramente qué pieza de registro se colocaba en cada lugar. Xiao Xuan rebuscó con cuidado, hasta que finalmente sacó varios rollos de piel de animal con forma de mapa. Han pasado algunos años desde que nadie lo movió. Deberías tener cuidado. Dijo el viejo esclavo. En efecto, habían envejecido lo suficiente. Incluso si las pieles de animales estaban cuidadosamente protegidas en tiempos anteriores, como de costumbre, había algunos que las cuidaban. La calidad de las pieles de animales no era realmente buena. Un poco de negligencia y se dañaban fácilmente. El mapa pintado en las pieles era muy simple y la proporción tampoco era una buena representación. Solo tiene la ubicación aproximada de las ciudades del desierto y algunos lugares importantes. Algunos de los bordes pintados de oscuro deberían ser el mar. Xiao Xuan copió todo esto. Luego, lo guardó como lo había encontrado. Después de revisar algunos registros más, Xiao Xuan finalmente se detuvo. Mientras tanto, el viejo esclavo ciego llevó algunos de los registros y los puso en una zona soleada para que se asolearan. Es para evitar que se pudran o se muean. Aunque no podía ver, estas cosas que había estado haciendo durante mucho tiempo no le suponían ninguna dificultad. Todavía podía sentir dónde estaba el sol. Si no tienes nada más, vete de aquí lo antes posible. Dijo el viejo esclavo. Vale. Xiao Xuan tampoco tenía intención de quedarse.
Sin embargo, la actual ciudad de los campos de nieve tenía muchos problemas que podrían cambiar más adelante. Por lo tanto, Xiao Xuan se iba a ir más tarde. No esperes hasta la puesta de sol. La defensa en el palacio será más estricta después de la puesta de sol que durante el día. Aconsejó el viejo esclavo ciego. La expresión de Xiao Xuan cambió. Realmente tenía la intención de esperar a la puesta de sol para actuar. No se esperaba lo que el palacio de la ciudad de los campos de nieve solía hacer. ¿Sería posible que el rey de los campos de nieve fuera asesinado a menudo durante la noche, por lo que la defensa nocturna se reforzaba? No es de extrañar que el hombre y la mujer que antes salieron a tontear lo hicieran durante el día, no por la noche. Ya veo. Xiao Xuan agradeció al viejo esclavo y lo observó moviendo los registros con diferentes materiales con cuidado. Cuando escuchaba el tono de voz del viejo, podía notar que no tenía una buena opinión de los dueños de esclavos. Adoraba aún más a los que habían sido traidores en su historia. Los registros que dejaron estos antiguos dueños de esclavos los había apreciado mucho. Al recordar el regalo de conocimiento de este hombre, pensó que si estuviera en una época de paz más avanzada, podría tener talento para el aprendizaje. Es una pena. ¿Cómo se te quedaron ciegos los ojos? Después de que Xiao Xuan terminara de hacer la pregunta, sintió que era una falta de educación, como si estuviera revelando una cicatriz. Al ver al viejo esclavo sin palabras, Xiao Xuan tenía la intención de cambiar de tema. Pero de repente escuchó al viejo esclavo hablar en un tono calmado. Cuando era muy joven, ya me convertí en esclavo del rey de los campos de nieve, junto con otros. Una vez aparté la mirada de su mano, el rey, que ya estaba de mal humor, se enfadó. Acepté el castigo. El viejo esclavo todavía lo recordaba. Cuando el rey le clavó los ojos, lo arrojó a la sala de piedra y añadió: No te gusta mirar, entonces aquí será suficiente. El esclavo ciego no pudo ver las palabras en sus registros, pero les suplicó a los demás que se los leyeran y se memorizó todos los registros que había oído, y luego los memorizó todos los días. Xiao Xuan pensó en lo que estaba escuchando y sintió que era realmente una pena. Antes de irse, Xiao Xuan también tenía la intención de dejarle al viejo algo de medicina herbal. Puede que no curara su ceguera, pero algunos traumas podrían tratarse. El viejo esclavo se negó. Tú la necesitas más. Dijo el viejo esclavo. Tú. Xiao Xuan miró al viejo enfermo. Si seguía así, no podía decir mucho sobre el dolor que causaba la lesión, pero los días que podría persistir no serían muchos. De todos modos, no queda mucho tiempo. El viejo esclavo lo miró y agitó la mano. Debes irte. Por cierto, debes tener cuidado con el biluo. ¿Qué es un biluo? Preguntó Xiao Xuan. Es una especie de bestia del desierto domesticada por la ciudad de los campos de nieve. No es grande y se esconde en el palacio durante el día. Su olfato es muy agudo, incluso si no te hubieran visto. Si te viera, difícilmente podrías huir. Dijo el viejo esclavo. No me he encontrado con él después de colarme en el palacio. Dijo Xiao Xuan. Esta bestia no era clara para el viejo esclavo. Después de todo, el alcance de sus actividades era solo alrededor de la cámara de piedra donde se colocaban los registros, y todo lo demás lo había oído. Tal vez el bilú esté cerca del dormitorio del rey. Respondió el viejo esclavo. Pero aún así es mejor tener cuidado. Sí, lo sé. Puedes estar tranquilo. Xiao Xuan le dio las gracias de nuevo y luego salió de la sala de piedra. Después de que Xiao Xuan se fuera, el viejo esclavo se sentó solo en silencio. Aunque no podía ver, podía sentir la dirección en la que estaba la ventana. En ese momento, se quedó mirando por la ventana. Era de generaciones de esclavos. Sus ancestros se convirtieron en la guardia cercana del rey, hasta su generación, cuando lo asignaron aquí temprano, custodiando la pequeña cámara de piedra. Recordaba a un anciano que solía leerle los registros y le dijo antes de morir: un día, este sistema de hoy será reemplazado por otro sistema. Durante este tiempo, no podía salir, pero podía sentir los cambios dentro del palacio de la ciudad de nieve. Podía deducir de la conversación de los demás
sobre sus especulaciones sobre muchas cosas. También tenía una especie de intuición de que la ciudad de nieve estaría en mucho peligro. Acababa de decirle a Xiao Xuan que no tenía mucho tiempo, pero no solo hablaba de sí mismo, sino que también insinuaba a toda la ciudad. Mientras el viejo esclavo meditaba, por otro lado, Xiao Xuan, que había salido de la sala de piedra, miró a su alrededor con cautela. No había mucha gente alrededor, probablemente porque no había dueños de esclavos en la zona, así que no vio a nadie más que algunos de los guardias en patrulla de rutina. Antes, Xiao Xuan había entrado por la entrada principal del palacio. En cuanto a dónde saldría, tenía la intención de correr hacia la puerta trasera o las otras puertas laterales. El palacio estaba rodeado de altos y gruesos muros. El interior y el exterior estaban custodiados. Xiao Xuan sabía que no sería fácil salir. Solo podía mirar las otras posibles salidas. Justo cuando se escabullía, Xiao Xuan sintió repentinamente una sensación de crisis de que lo estaban mirando. ¿Le habían descubierto? Echó un vistazo rápido a su alrededor y fijó la vista en un lugar. Había un árbol allí. En una rama colgaba una cosa ovalada que no era mucho más grande que su puño. En este punto, la cosa ovalada en la rama se estaba extendiendo, rodando hasta que su cuerpo se alargó y sus alas encogidas se desplegaron. Su nariz, que se había desenrollado, era casi tan larga como el resto de su cuerpo. Se desplegó, se alargó y luego apuntó directamente a la dirección donde se encontraba Xiao Xuan. Biluo. Xiao Xuan pensó en la criatura que había dicho el viejo esclavo ciego. Debes evitar que te miren. Si te están mirando, rara vez puedes escapar una vez que te fijan la mirada. Esta fue la evaluación del Biluo por parte del viejo esclavo. Aunque pasar por un pasaje oscuro era malo, Xiao Xuan no perdió el tiempo y movió las piernas para correr. Quería matar al Biluo primero, pero se había dado cuenta de que había otras miradas similares a su alrededor, lo que sugería que no había escasez de Biluos ocultos en las cercanías. Habían fijado su atención en él. Los Biluos en el palacio no estaban todos cerca de las habitaciones del rey. Algunos de ellos buscaban un lugar para dormir, con menos gente y tranquilo. Antes, se habían sentido tranquilos hasta que se encontraron con Xiao Xuan, a quien reconocieron como alguien que no era de la ciudad. ¡Ik! Un sonido agudo, como un silbido, salió de la larga nariz del Biluo. Era como una señal, y pronto, los otros Biluos a su alrededor también hacían ruidos, volando en la dirección hacia la que huía Xiao Xuan. Los guardias de la zona escucharon los sonidos. Todos fueron al lugar donde estaba el Biluo, gritando: ¡Hay una invasión! Pero la velocidad de Xiao Xuan también era rápida. Ya sabía dónde estaba la puerta más cercana, y fue directamente hacia ese lado. No había otros dueños de esclavos viviendo por aquí. Solo las varias bestias criadas por el rey y los jóvenes amos se mantenían alrededor. En este momento, un joven amo de la ciudad de nieve estaba observando a los esclavos para ayudarlo a entrenar a una bestia. Escuchó que alguien estaba invadiendo, lo que parecía ser solo una persona. Inmediatamente su sangre hirvió, pensando en la oportunidad meritoria. Ve a buscar al intruso. Los otros esclavos siguieron la orden con amargura en sus corazones. Atrapar al intruso era el trabajo de los guardias. ¿Por qué tú, un joven amo, te metes en esto? Pero su amo ordenó, por lo que estos esclavos no podían quedarse de brazos cruzados, y solo podían morderse los dientes y seguirlo. Xiao Xuan era como un cuchillo afilado, dividiendo el cerco frente a él. Mientras seguía escuchando los movimientos detrás de él, había vislumbrado una gran piedra casi de la misma altura que una persona, con una inscripción de las palabras «Jardín de Bestias» arriba. A Xiao Xuan no le importaba si era un jardín de bestias o un jardín humano. Sus manos simplemente recogieron esa piedra casi de la altura de una persona, se volvieron y la arrojaron. Como el joven amo estaba persiguiendo con su bestia, algunos de los guardias no se atrevieron a acercarse demasiado por temor a ser heridos por error por la bestia. La bestia desbocada rugió, pareciendo querer aplastar todo. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, una piedra voló hacia su cabeza. Su nariz fue aplastada, de repente le provocó una hemorragia nasal. Sus pasos se volvieron un poco vacilantes,
hasta que tropezó con algo debajo de sus pies. Sus dos patas delanteras se arrodillaron pesadamente. Su cuerpo delantero continuó corriendo hacia abajo hasta que golpeó una fila de estructuras. Bang, bang. Las estructuras aquí no eran las murallas fortificadas del Coliseo. En un instante cayó bajo la feroz colisión de la bestia. Los otros esclavos que vieron esta escena tuvieron los ojos llenos de incredulidad. Inesperadamente, el intruso simplemente podía levantar una piedra tan grande y arrojarla como una pelota. Aunque no faltaban hombres fuertes entre los esclavos, no era tan exagerado. Comparados con esta persona, todavía estaban lejos de levantar una piedra para arrojársela a la bestia justo ahora. El joven amo esclavo que había caído de la parte superior de la bestia tampoco se preocupó por sus heridas, gritando: Atada a ese hombre. Quiero que sea mi esclavo. Había muchas flechas y lanzas volando, pero con la velocidad de Xiao Xuan, junto con el caos que acababa de ocurrir, no fue suficiente. Cuando los guardias de los otros palacios llegaron, él ya estaba cerca de la puerta trasera del palacio. Capítulo 347. Rompiendo las puertas traseras. Los guardias que estaban vigilando la puerta trasera se apresuraron a cerrarla, pero en lugar de disminuir la velocidad, las piernas de Xiao Xuan volvieron a acelerar. Xiao Xuan en realidad quería pasar por encima del muro, pero no fue posible. Los muros no solo eran altos, sino que superaban el alcance del salto de Xiao Xuan. También estaba pulido y liso, lo que probablemente era deliberado. Solo podía saltar usando otras herramientas, pero con eso tenía que reducir su velocidad. Una vez que su velocidad se redujera, Xiao Xuan estaría en peligro de ser disparado por sus perseguidores. Como no puede pasar por encima del muro, solo puede luchar con fuerza ya que solo hay una puerta en este piso. Al ver la figura corriendo hacia este lado de la puerta, el guardia de la puerta trasera tenía el corazón latiendo. No podían ver cómo era la persona, porque la velocidad de la persona era demasiado rápida. Sus ojos no podían seguirle el ritmo. Solo sintieron que esa figura era claramente solo una persona, no un monstruo. Sin embargo, les dio una especie de sensación de que se enfrentaban a una bestia, dándoles una sensación opresiva. Este no era el Coliseo y el otro lado era solo una persona. No deberían preocuparse, no deberían temer. Estaría bien, siempre y cuando el chico pasara y todos cooperaran para cortarlo. Incluso si ese tipo decidiera saltar por encima del muro, el otro lado de la puerta estaba listo con arcos y flechas, todos apuntando a la cima del muro. Se estaba acercando cada vez más. Los guardias estaban tensos en exceso, sus ojos fijos en la figura que se acercaba. Sus corazones rugían. Imposible. El otro lado realmente eligió atacar hacia adelante. En realidad, había dos puertas en esta área trasera. Cuando escucharon el caos hace un rato, cerraron una, pero no la otra, porque les pareció innecesario. Una puerta de piedra era suficiente para bloquear al intruso. Sin embargo, en este momento, de repente tuvieron una sensación de incertidumbre. Pero ya era demasiado tarde para cerrar la segunda puerta. Mientras Xiao Xuan corría hacia la puerta trasera, al mismo tiempo también movilizó el poder del tótem en su cuerpo. Después de llegar a su límite, aún no se detuvo. El poder acumulado fue exprimido y exprimido hasta que el poder del tótem se elevó dentro de su cuerpo. Al no tener poder para encontrar un lugar para desahogarse, como un volcán, estaba a punto de entrar en erupción. Pero fue sellado por la fuerza, esperando una erupción. El impulso del cuerpo de Xiao Xuan también se elevó debido a esta acumulación constante de poder y la oleada de su sangre. A medida que Xiao Xuan se acercaba a la puerta trasera del palacio, por donde pasaba, aparecían grietas en las losas de pizarra del suelo, hasta que el daño se hizo cada vez más obvio. El crujido de la rotura era como un engranaje avanzando demasiado rápido. Al ver esto, los guardias que aún estaban frente a la puerta no pudieron evitar moverse hacia un lado, sin atreverse a oponer una resistencia dura. En el momento de la explosión de su poder, Xiao Xuan emitió un rugido repentino. Él mismo era como una bala de cañón, lanzando un puñetazo feroz directamente a la puerta cerrada frente a él. ¡Boom! El suelo también pareció temblar por ello. Con la sacudida del puñetazo,
La puerta de piedra no pudo soportar la fuerza provocada por el impacto del puñetazo extremadamente feroz. Abrió un gran agujero, y la persona que hizo este agujero ya se ha precipitado hacia afuera. Algunos guardias que vigilaban la puerta torcieron el cuello mecánicamente, mirando el agujero que acababa de abrirse. Sentían que el agujero era literalmente como la herida sangrante de una bestia gigante, picándoles con terror. En cuanto al hombre que abrió el agujero, era más que una bestia. ¡Tan aterrador! ¡Es horrible! Un guardia se apresuró a limpiarse el sudor de la frente, pensando en el poder que acababa de golpear la puerta del palacio. Su oído todavía podía escuchar el eco del sonido del impacto de hace un rato, que aún conmovía su corazón. Fuera del palacio, los que sostenían arcos y flechas estaban mirando el muro. También quedaron atónitos por esta escena repentina. En el momento en que sucedió, también miraron fijamente el muro. Al momento siguiente, pudieron escuchar cómo sus corazones casi saltaban de sus gargantas. Los sonidos incluso iban acompañados de piedras agrietadas que eran expulsadas hacia afuera. Después, solo sintieron una bocanada de aire pasando frente a ellos, seguida de una figura difícil de capturar que destellaba a través de ella, y todo terminó. No solo los guardias de estas puertas traseras, algunas personas que acechaban fuera del palacio, escondidas cerca de algunas de las casas más cercanas al palacio, estaban observando el movimiento en ese lado. No eran de la ciudad de nieve. Antes de oír los movimientos dentro del palacio, todavía se preguntaban qué estaba pasando, preguntándose si los asociados que se habían infiltrado en el palacio habían sido descubiertos de antemano. Antes de venir, el joven maestro les había dicho que evitaran al Biluo. Si fallaban, realmente no se atrevían a volver a ver al joven maestro. Si fallaban, la tarea tendría que ser abandonada. Sin embargo, no esperaban ver a alguien romper la puerta trasera del palacio. Mirando a la persona que pasó, todos estaban en shock. Incluso se abrió paso a puñetazos por la puerta trasera del Palacio de la Nieve. ¿De dónde salió este idiota? Un bárbaro. En ese momento, el rey de la nieve estaba en su dormitorio. Escuchando el desorden de las voces que llegaban a sus oídos, el rey de la nieve, que había querido descansar un poco, ya no tenía sueño. Mientras soportaba su ira, mientras escuchaba el informe de sus subordinados, la expresión de su rostro se volvía cada vez más aterradora. La enorme habitación tenía una solemne sensación de opresión, y todos los presentes no se atrevían a hablar. La gente de la ciudad de la nieve era relativamente más justa en comparación con la gente de otras ciudades del desierto. Sin embargo, en ese momento, debido a sus numerosas derrotas, el rey estaba siendo provocado una y otra vez. Después de oír el alboroto y un intruso que se infiltraba con éxito en el palacio, pero que conseguía escapar, estaba aún más rojo de ira. Las venas de su rostro parecían a punto de reventar. Cuando los esclavos que le habían informado terminaron, se quedaron allí temblorosos, esperando las órdenes del rey. ¿Tanta gente no puede atrapar a un pequeño intruso? El rey de la nieve apretó los dientes y gruñó en voz baja. Él ha escapado demasiado rápido, respondió un esclavo. Sus palabras salieron ahogadas bajo la mirada del rey de la nieve. Si el intruso hubiera sido descubierto durante la noche, podrían haberlo atrapado. Sin embargo, en ese momento, la gente de la defensa nocturna aún no se había unido. Algunas áreas eran inevitablemente débiles, por no mencionar que se decía que el intruso era extraordinario. Incluso rompió directamente la puerta trasera del palacio. Después de una patada hacia el hombre que tenía delante, el rey de la nieve rugió como un león furioso. Quiero que esté muerto. Además, el rey de la nieve también pensó en la pérdida de la semilla de nuevo. Estaba tan enfadado que sus pulmones casi explotaban. Ignorando lo que le pasó a la persona que pateó, el rey se volvió hacia la gente y ordenó. Jinjiabei. Llama a 200 Jinjiabei. Si no has matado al intruso, no tienes que volver. Lo que se conoce como Jinjiawei. Los Jinjiawei eran un grupo de personas entrenadas personalmente por el rey de la nieve, después de su coronación. Había un total de 1000 personas, de las cuales 500 fueron trasladadas a las líneas del frente para luchar contra la ciudad de la Colina de Fuego.
Los 500 restantes se quedaron en la ciudad. Ahora, el rey de la nieve inesperadamente sacó 200 guardias para cazar a un intruso. ¿Por qué? Estaba bien si todavía podían quedarse en otras partes de la ciudad. Pero, ¿cazar a alguien que ya se había escapado? ¿No era una pérdida? ¿Y si esto fuera en realidad una estratagema de otra ciudad? La gente que estaba junto al rey pensó en persuadirlo para que retirara la orden, pero no se atrevieron. Solo podían fingir ser tontos. La eficacia de estos Jinjawei en un combate 1 contra 1 puede que no esté a la altura de los guardias de la ciudad de la nieve, pero eran absolutamente leales. Cumplirían resueltamente las órdenes del rey, a instancias del rey de la nieve. Después de un tiempo para que se pusieran su equipo, los Jinjawei pronto montaron sus bestias y partieron. Para encontrar con precisión su objetivo, tomaron más de 20 biluos. Kululu. A un lado del palacio, una gruesa puerta de piedra, que normalmente estaba cerrada, se abrió. 200 personas con armadura de metal salieron, montando sus bestias en fila. Los Jinjabei. Incluso han llamado a los Jinjabei. ¿Quién demonios era el intruso de antes? Incluso ha hecho que el rey de la nieve ordene a los Jinjabei. No lo sé. ¿Puedes adivinar? No importa quién sea esa persona o de qué ciudad venga. Ha llamado mucho la atención de la ciudad de la nieve y también de algunos Jinjawei. Podemos aprovechar esta oportunidad para completar la tarea que nos ha dado el joven maestro de atacar el palacio. Dijo uno. Algunos de ellos se han estado mezclando dentro del palacio de la ciudad de la nieve. Cuando vean una oportunidad, seguramente actuarán para debilitar la ciudad de la nieve. Sin saber que el rey de la nieve ha ordenado su persecución, el único objetivo de Xiao Xuan ahora era salir de la ciudad. Mucha gente de la ciudad solo oyó los movimientos en el otro lado del palacio. Sin embargo, como era el comienzo de una guerra, este tipo de cosas suceden a menudo, por lo que no tenían demasiada curiosidad y decidieron ignorarlo. Los guardias del palacio del otro lado también estaban naturalmente ocupados, por lo que no se preocuparían por ello. Varias personas solo vieron un destello de una figura, pero no vieron quién pasó corriendo. Incluso si hubieran elegido bloquearlo, no podrían hacerlo porque no podían seguir el ritmo de la velocidad de la figura. Además, si no podía abrirse paso, podía subir o ir por el lado. Xiao Yuan pasó corriendo el bloque que le obstruía el paso. En ese momento, la puerta aún no estaba cerrada. Era ya el crepúsculo, y habría otras personas fuera, patrullando y a punto de regresar. Nadie les ordenó cerrar la puerta. Varios guardias todavía estaban hablando de si había habido otro atentado en el otro lado del palacio, cuando oyeron un sonido como una ráfaga de viento que pasaba. La velocidad a la que la figura que pasó corriendo rugía como el viento, levantando olas y capas de nieve que cubrían la arena. Luego, se dispersó detrás del corredor como flores. ¿Qué está pasando? Justo ahora, era como un hombre que pasaba corriendo por nosotros. Querían perseguir a la figura, pero viendo el impulso del otro, sabían que no podían alcanzarlo, por lo que simplemente no lo persiguieron. ¿Era el asesino del otro lado del palacio? Entonces, ¿cerramos la puerta? Ahora, es inútil. Se ha ido. Pero si hubiera habido otros asesinos, ¿no habrían huido todos aquí? La gente de la puerta de la ciudad deliberó. Finalmente su decisión fue tomar la iniciativa y cerrarla primero. Si hubiera patrullas fuera que volvieran, la abrirían de nuevo. Sin embargo, cuando solo habían cerrado la puerta a mitad de camino, oyeron rugidos. En cuanto vieron la fuente, casi se mearon del miedo. Son los Jinjabei, los Jinjabei. Vamos, abre la puerta. El líder se apresuró a abrir de nuevo la puerta a medio cerrar. Los 200 Jinjawei pasaron. Sus pares de ojos indiferentes no tenían otros sentimientos mientras seguían mirando hacia adelante. Actuarían de la misma manera, matarían sin piedad a los que les impidieran avanzar, incluso si esas personas fueran gente de la ciudad de la nieve. Los sonidos de metales que chocaban y de carne que se desgarraba mostraban lo crueles que podían ser. Como una picadora de carne también era directa. Hizo que los esclavos de la ciudad se aterrorizaran, temblaban y se escondían tímidamente en la esquina de sus casas para borrar ese recuerdo de sus miedos. Se taparon las orejas, queriendo resistir esos ruidos fuera.
escuchando el sonido de la sangre que salía a borbotones y de las cuchillas y lanzas que se chocaban. Podían adivinar cuánta gente fuera no había tenido tiempo de esquivarlas y había sido asesinada directamente.